Bienvenidos mis amados hermanos, a todos los que nos sintonizan en esta noche. Vamos a dar comienzo a nuestra adoración, a nuestro Dios, en estos momentos con el llamamiento a la adoración, el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Vamos a continuar entonando el himno número 300. Himno número 300. Soberano Padre que estás en los cielos, alabamos tu glorioso nombre, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque tú, Señor, nos has escogido como pueblo tuyo, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Te agradecemos, Padre, toda tu bondad, toda tu misericordia en nuestra vida, Padre, por esta semana, Señor, en la que tú nos has llenado de abundantes bendiciones, Padre. Señor, gracias te damos porque tú estás en nuestra vida. Tú eres el que guías nuestra vida, Señor, el que nos sostienes en todo momento, Padre. Te agradecemos, Señor, porque no nos ha hecho falta nada. Todo lo necesario tú nos lo das en abundancia, así como, Señor, nos bendices ricamente, Señor, con todas tus dádivas espirituales, Señor, en nuestra vida, Padre. Tú eres el que nos sostienes en todo momento, Señor, en todas las circunstancias que vivimos, Padre. Tú estás con nosotros, Padre. Te agradecemos porque esos días difíciles, Señor, tú eres el que nos has guardado, Señor, el que nos has sostenido con tus poderosas manos, Señor. Te agradecemos todos los favores que podemos recibir de ti, Señor, tu presencia santa que disfrutamos a cada momento, Padre. Es algo maravilloso, Padre, lo que tú haces por nosotros, Señor. Estamos delante de ti con gratitud en nuestros corazones, Padre, por todo
lo que eres para nosotros, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con nuestro periodo de alabanza a cargo del ministerio. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a continuar con el periodo de alabanzas y vamos a empezar con la primera que se llama Somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos separará? El amor de
siervo. Agradecemos a Dios en primer lugar porque nos da la oportunidad y la bendición de poder realizar este culto del cual dedicamos en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y reciban saludos a cada uno de ustedes en sus hogares y en todo lugar donde tienen la oportunidad de escuchar esta transmisión. Reciban la bendición del Señor siempre por su Espíritu Santo que les guarda y les acompaña siempre. Voy a invitarles para que escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 89 al 96. Las palabras del Señor dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya y mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Vamos a orar, dar gracias a Dios, ponernos en las manos de Dios, rogando su dirección. En este momento vamos a predicar su palabra. Amado Dios y Padre, te ruego por tu gracia y misericordia que despejes todas nuestras mentes y nuestros corazones. Y te ruego a ti, bendito Dios, que uses mi lengua, mis labios, para que hable solamente lo que esté de acuerdo a tu voluntad. Y esta palabra que vamos a meditar, Señor, estoy seguro que no volverá a ti vacía, sino hará
por lo que tú, Señor, lo envías. Me pongo, Señor, en tus benditas manos y a rogarte, Señor, que me uses como instrumento en tus manos. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a todos los que tienen la oportunidad de la bendición de meditar juntos esta porción de tu palabra. Te ruego tu ayuda, te lo ruego únicamente por los méritos de Jesús, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Por lo general, el mes de agosto es considerado como el mes de la Biblia, aunque sin duda alguna, para los creyentes, para los cristianos, todos los días es día de la Biblia, porque pues la meditamos de día y de noche, como dice Josué 1:8. Entonces, la palabra de Dios, he tomado el título un poquito largo, pero después la resume. Características singulares de la palabra de Dios, cualidades singulares de la palabra de Dios. Entonces la resumo con una sola frase: la Biblia es el libro de las edades. ¿Qué significa? Cuando me refiero, uno, es que la palabra de Dios es el libro de las edades, porque su palabra dice que pueden pasar los cielos y la tierra, mas su palabra no pasará, no dejará de ser. ¿Cuánta esperanza nos da el saber que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre? Toda promesa, dichas, dadas, escritas en esa palabra, se van a cumplir, porque la Biblia, la palabra, no expira, no caduca. La palabra de Dios es eterna. Miramos las leyes hechas por los hombres, por los seres humanos. Anhelan que el tiempo haga que expiren los efectos de la ley, especialmente cuando algunos son perseguidos por faltas. Quisieran que lo más pronto posible puedan considerarlo como ya que hayan expirado, caducado, o que ya pasó de tiempo, ya pasó de moda. La palabra de Dios es la única palabra que permanece para siempre. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos de crisis. En estos tiempos de crisis, ciertamente hay mucha inseguridad en la vida de la sociedad humana, en el aspecto financiero, en el aspecto social, en todos los aspectos. Tal vez en esas situaciones que nos toca vivir ahora, así también lo vivió en los tiempos del profeta Isaías, tal vez unos 700 años antes de Cristo. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 5, el versículo 20, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Qué tremendo! Al profeta Isaías le tocó vivir aquellos tiempos, al pueblo de Israel les tocó vivir esta situación en aquellos tiempos, cuando a lo malo le dicen bueno y a lo bueno es malo, a la luz lo llaman tinieblas y a la tiniebla lo llaman luz. Y entonces es tremendo, ¿verdad? Porque exactamente los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, exactamente esos tiempos, hermanos, lo estamos viviendo en este tiempo, en esta época que nos toca vivir. Entonces, el profeta Isaías y el pueblo de Israel les tocó vivir este tiempo. Pero entonces las palabras de Dios son palabras inmutables, son palabras que no cambian. Entonces esa palabra de nuestro Dios prácticamente fue dada en medio de una sociedad cambiante. Hoy cada quien cambia sus modales, sus modelos, sus hábitos, etcétera, etcétera, porque dicen que estamos viviendo tiempos modernos, tenemos que actualizarnos de acuerdo al grito de la moda.
Bueno, aunque eso suceda en la sociedad en que vivimos en la actualidad, pero la palabra de Dios es inmutable en medio de esta sociedad cambiante. Quiero enfatizar, mis amados hermanos, aunque vivimos en tiempos de crisis, pero quiero decirles que la palabra de Dios, la escritura que es inspirada por Dios, es una palabra infalible. La palabra de Dios nunca va a fallar, nunca va a cambiar. La palabra de Dios es permanente, así como Dios la dio. Entonces, la infalibilidad de la escritura, hay un concepto que manejan los teólogos que usan la palabra inerrancia. Esa palabra inerrancia significa sin error. Esto es lo que entonces hablamos de la infalibilidad de la Biblia. La palabra de Dios no contiene errores. Desde luego, afirmar que la palabra de Dios es una palabra infalible que no tiene error alguna, esto hace de que quien la practique o quien la cree, tenemos, hermano, que tener una postura comprometedora, porque entonces la palabra de Dios, si son infalibles, no podemos ir a otra autoridad. Nuestra única fuente de autoridad es la Biblia, es la palabra de nuestro Dios, de manera que la palabra de Dios no puede ser juzgada por nadie. La Biblia es la autoridad final para todo creyente, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Es la autoridad final para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia son las palabras de Jesucristo mismo. En la epístola a los hebreos me gustaría que escuchen lo que dice el escritor sagrado. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos tiempos, mis amados hermanos, somos hablados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la Biblia es la autoridad final, porque es la palabra de Dios, porque Cristo mismo es el que nos habla a través de la Biblia. Hubo hace muchos años, en el año 1870, el Vaticano determinó que su autoridad en ese caso llamaron de que el Papa no puede equivocarse. Por eso ellos, en vez de que tengan la Biblia como la palabra infalible de Dios, para ellos la autoridad de la Iglesia Católica es el Papa. Dice que el Papa no puede equivocarse. Pero en esto sabemos, hermanos, que los hombres pueden equivocarse. La única que no tiene equivocación alguna es la palabra de Dios. Y el otro pensamiento que quiero considerar es la perspicuidad de la palabra. ¿Qué significa la palabra perspicuidad? Significa claridad, manifiesta o claridad evidente o claridad inteligible. Es decir, que la Biblia no guarda nada. La Biblia es transparente, dice las cosas como son, a veces aunque no nos guste. A veces los seres humanos escogemos ciertas partes de la Biblia que escogemos para creer y desechamos las otras, tal vez la que no se adecua a nuestra forma de vida. Sin embargo, la Biblia es una palabra que no guarda nada, es transparente, de manera que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra tal como es, porque hace un momento les decía que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene ningún error, pero también la Biblia es transparente, que evidencia todas las cosas tal como son. Cuando las personas no conocen la Biblia, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas decir: ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿Dónde se encuentra? En ningún lado. O en su caso,
también tergiversan el término cuando hacen los términos de la buena voluntad. Dice a los hombres de buena voluntad. La Biblia no habla de eso ni siquiera, pero la Biblia no lo guarda. La Biblia es transparente, está hecho para todos los seres humanos, para todos los que quieran creer la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros creamos, porque la Biblia, la palabra de nuestro Dios, es una palabra clara, evidente, transparente. Por eso Jesucristo dice, hubo un momento cuando las personas querían escuchar cosas agradables, y esto nos remite al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el versículo 29 hasta el 31. Dice la palabra: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, la transparencia de la Biblia, la palabra de Dios. A veces nosotros queremos, en los momentos como cuando Jesús era perseguido, hubo dos grupos de personas que persiguieron a Jesús. Uno de ellos fueron los griegos, registrado en Juan capítulo 12. Dice que los griegos buscaban a Jesús porque querían oír sabiduría. Pero los judíos buscaban a Jesús no tanto por su sabiduría, sino que querían ver señales. Y Jesús les dijo: señales que lo tengan acerca del profeta Jonás. Ciertamente, hermanos, muchas veces las personas quieren creer en la Biblia viendo milagros. El capítulo 16 es la narración de aquel hombre que estaba padeciendo, sufriendo del infierno, mientras Lázaro estaba disfrutando en el seno de Abraham. Y aquel que estaba sufriendo allá en el infierno estaba rogando a Abraham, diciéndole que alguien se levante de los muertos y vaya y predique a los familiares de ese que está sufriendo, para que sus familiares no fueran también a sufrir en el infierno. Entonces Jesús usó esta parábola diciéndoles que escuchen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Es decir, que la palabra de Dios, en su transparencia, nos dice las cosas como son. La Biblia, hermanos, no tiene que hacer algo para que tú creas. Nuestro deber de toda persona es creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice a Moisés y a los profetas. El hecho de que se levante alguien de entre los muertos y vaya, eso no significa que la gente vaya a creer. La gente, crea o no crea, lo importante es que nosotros lo que estamos enfatizando aquí es que la Biblia es clara y es transparente. La Biblia no oculta completamente nada. Por ejemplo, en estos tiempos, hermanos, me gustaría que veamos allá en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 12, también esta escritura, hermanos, dice lo siguiente. ¿Por qué quiero leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 2? Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En otras palabras, no le añades, pero tampoco le quites. ¿Qué significa entonces en este caso, hermanos, cuando dice que no se le debe añadir a la palabra de Dios, ni tampoco se le debe quitar? Simple y sencillamente, hermanos, porque tenemos que reconocer que vivimos tiempos modernos, tiempos en que la sociedad humana ha evolucionado. También se ha cambiado muchas
palabras de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, en el 18 de diciembre del 2012 se publicó la primera Biblia gay, y en el 2017 tuvieron que reescribir. ¿Qué significa? Se le añadió lo que le conviene al ser humano y le quitó lo que no le conviene. Cuando la Biblia habla de transparencia, nos está enseñando que nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios dice y no buscar acomodar la palabra a nuestra situación. Por eso dice las palabras de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsisten, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En estos tiempos tan difíciles que el mundo, hermanos, está viviendo por la pandemia, muchos de verdad, sin la palabra de Dios, ya hubieran tirado la toalla. En otra palabra, ya hubieran desistido, ya hubieran retrocedido, ya hubieran renunciado, ya hubieran tomado la decisión de dejar de creer en Dios o viceversa. Es decir, que están buscando caminos porque no le buscan explicación a la situación de vida que se está viviendo. Sin embargo, el salmista nos da una esperanza, su perseverancia, en el cual dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia y en mi aflicción hubiera yo perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Gloria al Señor. Solamente por medio de la palabra, por medio de la transparencia de la palabra, por medio de la infalibilidad de la palabra, Dios nos da, por su gracia, mis amados hermanos, perseverar, mantenernos firmes en esa palabra que el Señor nos ha dado para que nosotros creamos. Entonces también debemos entender que la perspicuidad no significa que la palabra es simple o sencilla. Ciertamente la Biblia sus enseñanzas no son superficiales. La Biblia, hermanos, sus enseñanzas son profundas, porque allá en la segunda carta del apóstol Pedro hace una reflexión muy interesante, porque aquí en la segunda epístola de San Pedro, escuche cómo el apóstol Pedro reconoce la profundidad de las Sagradas Escrituras. Aquí lo dice, hermanos, segunda Pedro capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está hablando de las santas escrituras, hermanos. Algunas son difíciles de entender. En otras palabras, la Biblia no tiene una enseñanza superficial, no es simplicidad, sino que es algo, hermanos, tan sencillo, porque así lo dice el Salmo 19, que hace sabio lo sencillo. Pero la palabra no es simple, sino que más bien nos está hablando acerca de que la Biblia hay partes difíciles de entender, pero sí es necesario, hermanos, que nosotros hagamos conciencia sobre esto. Es decir, perspicuidad significa, si estudiamos con sinceridad la palabra de Dios y nos proponemos a poner en práctica sus enseñanzas con diligencia en nuestras vidas, vamos a entender el mensaje. Decir que la palabra de Dios es profunda, eso no es un pretexto del que nosotros no lo leamos, tampoco justifica del cual nosotros hagamos caso omiso o decir que no lo entiendo, por eso no lo leo, sino que al contrario, la palabra de Dios nos invita a que la estudiemos con sinceridad, poniendo en práctica estas enseñanzas de una forma diligente en nuestras vidas, y de esta manera
vamos a entender el mensaje. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, Él hizo una declaración, así el Señor, porque Él se dio cuenta que mucha gente no hacía caso a la palabra del Señor, pero escuchen, como dice Mateo 11:25, dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué hermoso. Cuando dice que esa palabra, dice que fue escondida de los sabios y de los entendidos y fue revelado a los niños. Es decir, lo que estamos aquí considerando, si estudiamos la palabra de Dios con sinceridad, con propósito de poner en práctica sus enseñanzas para nuestra vida diaria, indudablemente, esta es la razón del texto cuando dice Jesús: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros no tenemos, hermanos, no es la sabiduría del mundo la que nos hace entender, aprender la Sagrada Escritura, sino que es el Espíritu Santo de Dios que ha puesto a morar en nuestros corazones, que a través de la dirección del Espíritu Santo es como nosotros vamos entendiendo las palabras del Señor en nuestras vidas. Entonces entendemos, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, es infalible, es transparente y también es suficiente. El decir, hermanos, que es suficiente, eso significa que no le tenemos que añadir, no le tenemos que componer, no le tenemos que hacer un arreglo para que sea palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que es suficiente. Yo recuerdo que una ocasión una persona me regaló un libro y me dice: te voy a regalar este libro. Y vi el libro, dice el libro de Mormón, pero en pocas palabras, según este grupo religioso, consideran que si uno no lee el libro de Mormón, no puedes entender la Biblia. Eso es realmente, hermanos, eso es falso. La Biblia no necesita ayuda de ninguna persona, ningún escritor, para que lo puedas entender. Porque la palabra de Dios, tenemos, hermanos, un maestro por excelencia que es el Espíritu Santo. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 1 al 4, hermanos, escuche cómo el apóstol San Pablo describe. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, del Dios nuestro, Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y eso, hermanos, solamente ha sido posible, mis hermanos, por la gracia del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender esta palabra santa. La suficiencia de las Escrituras, hermanos, es la que hace posible lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11, texto muy conocido por el pueblo de Dios. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que nosotros no necesitamos hacer nada para que Dios cumpla sus propósitos por su palabra. Es la palabra que actúa, es la palabra que obra a través del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, lo único que nosotros necesitamos hacer como iglesia, como creyentes, como cristianos, como discípulos, es predicar la palabra, es dar la palabra, es enseñar la palabra y decir y creer que la palabra es suficiente por sí misma, va a cumplir los propósitos por los que Dios los envía. Finalmente, aquí en Romanos también, en el capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol San Pablo cuando escribe esta epístola a los romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros, mis amados hermanos, a través de la palabra de Dios nos ayuda para que nosotros tengamos fe. En el capítulo 10 de la misma carta, en el versículo 17, dice también Pablo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Agradecemos infinitamente el favor de nuestro Dios, porque nos ha dado, hermanos, su palabra. Esa palabra, hermanos, es una palabra infalible, es una palabra transparente, es una palabra suficiente. No le añadimos, tampoco le quitamos. Tenemos que creer así como está la palabra, porque ciertamente, hermanos, es una bendición el hecho de que esa palabra lo tenemos, hermanos, en nuestras manos, lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra vida, en nuestro pensamiento. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra norma de vida, de tal manera que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hagamos de la palabra de Dios nuestra delicia. Es la única que nos sostiene en los tiempos de crisis, es lo único que nos sostiene en estos tiempos de dificultad. De otra manera, dice el salmista: si yo no hubiera creído, ya hubiera, dice, perecido. Escucha lo que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivifiquémonos, mis amados hermanos, disfrutando la palabra, leyendo la palabra, aprendiendo las enseñanzas de la palabra, poniendo en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Les invito a inclinar su rostro en su lugar donde está y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por la vida de tu iglesia, la iglesia que tú has comprado con la sangre preciosa de Jesús. Permita, Señor Dios Todopoderoso, que tu gracia santa se derrame día con día, momento tras momento, en la vida de cada uno de los hermanos nuestros que se encuentran enfermos, los que están en los hospitales, los que están en sus hogares, los que están, Señor, en cualquier lugar, con alguna necesidad. Que ellos puedan confiar, Señor, de que tu palabra es suficiente, tu palabra es vivificante. Solamente tú puedes obrar, Señor, con poder en la vida de cada una de estas personas enfermas. Que tú los levantes, Señor, y los restaures la salud. Bendícelos, Padre Santo. Bendice al hermano César, a su familia, bendice al hermano Rubén, a toda su familia, a su hermana Pitabé, a su hermana Teresita Domínguez, a su hermano Melchor, a su hermana Rita Lamía, a cada uno de sus hermanos nuestros. Te pedimos tus bendiciones, Señor, en sus vidas, por el hermano Eduardo Velázquez. Guárdalo, Padre, consérvalo en salud y, Señor, a cada uno de mis amados hermanos, los ancianos de la iglesia, los diáconos, las diaconisas. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita. Bendice a todos los niños. Bendito Dios, clamamos a ti porque solamente tu favor y tu misericordia es suficiente por medio de tu palabra en nuestras vidas. Guarda a cada uno de mis hermanos, a donde quiera que estén. Bendícelos en sus trabajos, bendícelos, Señor, en sus hogares. Bendice al hermano Elmer,
Señor, afirma su salud, que mejore cada día. Señor, juntamente con toda su familia. Te rogamos, Señor, que bendigas al hermano Samuel. Estoy seguro, Señor, que lo estás bendiciendo día con día para que él pueda, Señor, muy pronto estar completamente saludable. A todos mis hermanos que están enfermos, Señor, yo sé que tú los conoces, tú los puedes levantar, sanar, de tal manera que todos podamos darte gloria, Señor, porque solamente tu palabra nos da vida y nos da, Señor, esa fortaleza que solamente viene de ti. Bendice, Padre, a todos los médicos, muchos hermanos nuestros que son médicos, que tienen esta profesión, Señor, en esos tiempos de duro trabajo, de mucho riesgo. Bendice a los enfermeros, a las enfermeras, a todos los que trabajan en los centros de salud. Señor, guárdalos en tus benditas manos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos concedes en esta noche. Bendito sea tu nombre, te glorificamos, Padre eterno. Suplicamos tu misericordia y tu bendición sobre todo tu pueblo. Te lo ruego únicamente por los méritos de Cristo, tu Hijo amado, nuestro único y muy suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes, desde ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.